Bien chicos, buenas tardes, bienvenidos aquí al curso de física, el más importante de la semana. Disculparán mi voz, soy un poco enfermo, pero vamos aquí a hacer un esfuerzo para desenvolver esta clase. Tema 4, movimiento mecánico, aquí particularmente movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el MR. Bien gente, damos inicio. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Vamos a definir en primer lugar lo que es el movimiento mecánico y después ya entramos a lo que es MR1. Definimos entonces algunos conceptos de lo que es el movimiento mecánico. Bien chicos, vamos a definir el movimiento mecánico como el cambio de posición que experimentan los cuerpos en relación a un sistema de referencia. Por ejemplo, yo tengo aquí una partícula, un móvil, que en realidad se llama móvil, que describe esta línea curva llamada trayectoria. Entonces el móvil inicialmente está en el punto A y después de un intervalo de tiempo está en otro punto, o sea, en otra posición. En relación a este observador, inicialmente está en A y después de un tiempo está en B, cambió de posición en relación a este observador. A eso le llamamos el movimiento mecánico, o sea que el cambio de posición en relación a un observador. Y veamos los elementos. Primer elemento tenemos el espacio. Si el móvil va desde el punto A hasta el punto B, la longitud de este pedazo de trayectoria desde A hasta B se le llama espacio, es la longitud de la trayectoria. Número 2 tenemos el vector de posición. Como su mismo nombre lo indica, nos indica la posición, nos da la posición del móvil en relación al observador. En el punto A yo tengo el vector de posición inicial y en el punto B el vector de posición final. Correcto. Ahora tenemos el vector desplazamiento. Número 3, el desplazamiento, que es un vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Observa gráficamente, va desde el punto inicial en A hasta el punto final en B. ¿Cómo lo definimos este vector? Lo vamos a definir como la posición final menos la posición inicial. Por el método del triángulo nosotros podemos sumar R sub 0 más D, nos da R final. Si yo despejo el desplazamiento, entonces nos quedaría que el desplazamiento sería R final menos R sub 0. Este es nuestro vector desplazamiento y que en el fondo sería el cambio en la posición, o sea, el mismo movimiento. Y si a este vector yo le saco el módulo se conoce como distancia. Entonces, gente, en general, el espacio, el desplazamiento y la distancia son cosas diferentes. Note el gráfico, el espacio es la longitud de la trayectoria. El desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial al final y si le sacas el módulo se llama distancia. Pero hay un movimiento en el cual el espacio y la distancia es la misma cosa. Y me refiero aquí a los movimientos que siguen trayectorias rectilíneas, que ya lo vamos a estudiar hoy. Pero sí, gente, en movimientos con trayectorias rectilíneas, el espacio y la distancia lo vamos a usar así indiferentemente. Son la misma cosa. Bien, veamos algunas medidas del movimiento a partir de estos elementos que estamos estudiando. Aquí tenemos la velocidad media. Lo vamos a definir como el desplazamiento entre el tiempo. Oye, si el móvil va desde el punto A hasta el punto B, este es nuestro desplazamiento, va acá. Y oye, y si lo dividimos entre el tiempo que gastó para ir de A hasta B, estamos aquí delante de la velocidad media. Desplazamiento entre el tiempo. No te olvides que el desplazamiento es el cambio de posición final menos la posición inicial entre el intervalo de tiempo. Perfecto. Oye, si este vector velocidad media yo le saco el módulo, se llama rapidez media. Y cuidado aquí con el término velocidad, gente, es el vector. Tú le sacas el módulo, se llama rapidez. ¿Ok? Cuidado ahí con confundir el vector de su módulo. Vector es la velocidad y la rapidez es el módulo de ese vector.
Entonces velocidad media, sacar el módulo, se llama rapidez media. ¿Y cómo se calcula? De esta forma. Sería el módulo del desplazamiento. ¿Cómo se llama el módulo del desplazamiento? Distancia entre el tiempo que gastó para ir desde A hasta B. Ya los vamos a ver en los ejemplos cómo calcular esta rapidez media o también la velocidad media. Perfecto, la siguiente medida es la rapidez lineal o promedio, también conocida, y es aquella que tiene el móvil sobre su trayectoria. O sea, si el móvil va desde A hasta B, sigue esta trayectoria, pues yo puedo calcular la rapidez lineal a partir del conocimiento del espacio, que es la longitud de la trayectoria. Por lo tanto, definimos aquí la rapidez lineal o promedio como el espacio sobre el tiempo. Espacio dividido entre el tiempo. Y las unidades que nosotros vamos a usar para la velocidad son las siguientes: metros por segundo, kilómetros por hora, centímetros por segundo, pies por segundo, pulgadas por segundo, siempre unidad de longitud por unidad de tiempo. Entonces aquí tenemos las unidades de la velocidad. Generalmente va a venir metros por segundo, kilómetros por hora. Son las unidades más usadas. Perfecto. Ahora vamos a definir el MRU, más conocido aquí el nombre de las siglas, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo? Porque la trayectoria que sigue es una línea recta. Y aquí estamos delante del primer ejemplo de movimiento rectilíneo. ¿Y por qué uniforme? Uniforme significa que la velocidad como vector, escucha bien, velocidad como vector, va a tener la misma dirección y el mismo módulo. Entonces definimos aquí el movimiento rectilíneo como aquel con trayectoria rectilínea y velocidad constante, o sea, tanto en módulo como en dirección. En módulo, ¿cómo así constante en módulo, profesor? Por ejemplo, si la velocidad de un móvil es 3 metros por segundo, ese numerito 3 acompañado de la unidad 3 metros por segundo siempre va a ser el mismo a medida que el tiempo pase. No va a cambiar. A eso me refiero constante en módulo. 3 metros por segundo inicia, pasa una hora, sigue con 3 metros por segundo. Pasan 10 horas, sigue con 3 metros por segundo. No va a cambiar el módulo. Y la dirección, ¿cómo así, profe? No cambia la dirección. Significa que si el móvil va de izquierda a derecha, decir que su dirección es constante significa que siempre se va a dirigir de izquierda a derecha. O si digo, oye, en este caso, por ejemplo, el móvil va de izquierda a derecha, decir módulo constante, ese numerito 5 metros por segundo no va a cambiar a medida que el tiempo pasa. Y decir dirección constante significa que la velocidad en todo momento apunta a la derecha. En todo momento de su movimiento apunta a la derecha. Dirección y módulo constante, a eso nos referimos que la velocidad es constante. Muy bien, ¿cuál es la característica principal de este movimiento rectilíneo uniforme? Su característica principal debido a la velocidad constante es que para iguales intervalos de tiempo, las distancias que recorre van a ser lo mismo. Y en el gráfico tú estás viendo que la velocidad aquí es 5 metros por segundo hacia la derecha. ¿Qué significa esto de 5 metros por segundo hacia la derecha? Oye, el significado físico aquí de la velocidad, decir 5 metros por segundo, significa que en cada segundo este móvil va a recorrer una distancia o un espacio de 5 metros. ¿Ves aquí el primer intervalo? Cuando pasa un segundo, ¿cuál es la distancia que recorre? 5 metros. Si pasa otro segundo más, la distancia también va a ser la misma. Oye, pasa un segundo más, distancia de nuevo, 5 metros. Y así, cada segundo que pasa, la distancia aquí sería 5 metros. Es el significado físico de la velocidad. Entonces decir 5 metros por segundo es la misma historia, 5 metros cada segundo. A cada segundo que pasa, 5 metros de distancia es el recorrido. Si yo digo, profesor, si yo digo 20 kilómetros por hora,
¿Qué significa? Que en cada hora, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? 20 kilómetros. Profe, yo digo 180 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que en cada hora va a recorrer 180 kilómetros. Profe, si yo digo 0.5 metros por segundo, ¿qué significa? Que en cada segundo, ¿cuál es el recorrido? 0.5 metros. Significado ahí de la velocidad. ¿Cuáles son las leyes, chicos? Las leyes que nosotros, bueno, en realidad es una única ley. Generalmente en los libros aparece este triangulito ahí muy conocido entre las personas que lo conocen. Observa ahí la distancia por arriba. Aquí tenemos el producto velocidad y por aquí abajo a la derecha el tiempo. De nuevo distancia arriba y abajo velocidad y tiempo. ¿Cuál sería entonces nuestra ley a partir de este triangulito? Aquí tenemos nuestra ley, la única que vamos a usar en este MRU. La distancia o el espacio recorrido va a ser igual al producto, lo que te dijo ella, ¿verdad? VT, velocidad por tiempo. La distancia es igual al producto velocidad por tiempo. ¿Te acuerdas lo que te dijo ella? VT, ahí está. Oye, si yo quiero la velocidad, entonces si te pide distanciamiento y tiempo, ya sabes que ella quiere calcular la velocidad, distancia y tiempo. Oye, quiero el tiempo, distancia dividido entre la velocidad. Por lo tanto, ahí tenemos la única ley que nosotros vamos a usar aquí en este movimiento rectilíneo uniforme. A partir de esta formulita, gente, se desprenden dos fórmulas más que es aplicado en el caso de encuentro de móviles. Vamos a ver este primer caso, tiempo de encuentro. Consideremos dos móviles ahí, móvil 1 a la izquierda y móvil 2 a la derecha. Oye, ¿qué pasaría si simultáneamente móvil 1 y móvil 2 parten hacia el encuentro? La pregunta es, ¿qué tiempo se demoran en encontrarse? Observa inicialmente, el móvil 1 tiene una rapidez V1 y el móvil 2 rapidez V2. Van al encuentro, inicialmente separados, una distancia de. ¿Quiero este tiempo que demore en encontrarse? Ahí tenemos la fórmula. Sería tiempo de encuentro, distancia, dividido entre la suma de rapideces. Este D mayúscula que aparece es la separación inicial. Pero también, pero también yo puedo decir que sería la distancia que ambos, o sea que juntos, recorren hasta que se encuentran. O sea, ese D sería D1 más D2 por segmentos. Oye, pero D1 y D2 sumados es la distancia que ambos recorren hasta encontrarse. Entonces, este D es separación inicial, o también puedo decir la distancia que ambos recorren hasta encontrarse. Perfecto, y el otro caso es el tiempo de alcance. Y el tiempo de alcance, gente, tenemos la siguiente situación aquí. Móvil 1 y el móvil 2, segunda escena, ¿verdad? Primera escena va al encuentro, segunda escena, el móvil 2 es de los bandidos, como algunos, y aquí el móvil 1 es de los polis, ¿verdad? Oye, y las policías van a perseguir aquí a los bandidos. La pregunta es, ¿en qué tiempo los polis van a alcanzar a estos bandidos? Entonces la formulita sería la siguiente. Tiempo de alcance va a ser igual distancia que los separa inicialmente, observa ahí, dividido entre la resta de rapideces. La rapidez del móvil 1 menos la rapidez del móvil 2. Y aquí te pregunto lo siguiente, gente. ¿Cuál sería la condición para que el móvil 1 alcance al móvil 2? ¿Cómo deben estar relacionados sus rapideces? La rapidez del móvil 1 debe ser mayor o menor que la rapidez del móvil 2 para que lo alcance. Debe ser mayor, exactamente. Si no, nunca lo va a alcanzar. Por lo tanto, aquí la condición para aplicar esta formulita del tiempo de alcance es que la rapidez del móvil 1 debe ser mayor que la rapidez del móvil 2. ¿Ok, gente? Entonces, con esta condición, para el tiempo de alcance, va a funcionar esta formulita. Bien, chicos, con esto ya estamos listos para enfrentar nuestros problemas. Recuerda, esta es la ley
velocidad por tiempo, los casos de encuentro de móviles, y bueno, aquí lo que hemos visto, algunas definiciones del movimiento mecánico, las medidas. Vamos a ver en la práctica cómo funciona todo esto. Ok, voy a mostrarles la separatita. Ahí tenemos este tema, movimiento mecánico, MRU. Ahí está nuestra parte teórica y vamos para nuestra parte práctica. Ok chicos, hasta aquí está todo bien con ustedes. Estoy viendo aquí sus comentarios en tiempo real. Y gente, cualquier pregunta, ahí está, puedes escribir en el chat. El micrófono para ustedes ya está habilitado. Ustedes pueden abrir sus micrófonos y hablar directamente. Ok chicos, no hay ninguna interferencia con el internet, a pesar que aquí está lloviendo. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí gente? Hoy ya se fueron. ¿Sí chicos? ¿Todo bien? ¿O ya se fueron? Ah, bacán. No me hagas hablar, pues yo estoy enfermo de la garganta, no te pases. Ahora sí es tu turno para que me ayudes aquí a resolver los problemas. Muy bien, profe, ¿qué ha tomado que he estado enfermo de la garganta? Tranquilo chicos, me ha dado creo la gripe común del cambio de clima y todo lo demás. Empezamos con este problema 25. Un cuerpo tarda 2 segundos para trasladarse desde A hasta B. Y aquí te da una figura un poco rara. El cuerpo va desde A hasta B. Nos piden hallar el módulo de su velocidad media. Observa que el cuerpo va desde A, siguiendo esa trayectoria curva, hasta el punto B. ¿En qué tiempo? 2 segundos nos dice el problema. Entonces ponle ahí el tiempo 2 segundos. Y la pregunta del millón, ¿cuál es el módulo de su velocidad media? Entonces vamos para nuestra parte teórica y hemos aprendido que el módulo de la velocidad media se llama rapidez media y se calcula como, profe, distancia entre el tiempo. ¿Y quién es la distancia, profe? Es el módulo del vector que va del punto inicial al punto final. Entonces calculo lo que mide ese vector, lo divido entre el tiempo y ya está, se acabó el problema. Entonces vamos a llevar esta definición que lo vamos a aplicar aquí. Qué maravilla este software, bien bacán. Ahí está. Ahora vamos a aplicar. Oye, vamos a dibujar en primer lugar el vector desplazamiento que va desde el punto inicial hasta el punto final. Ahí tenemos nuestro vector desplazamiento. Oye, yo quiero saber cuál es el módulo de este vector, o sea, la distancia, lo que mide este vector de rojito. Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Cuánto mide, profe? Eso queremos saber. A ver, bien gente, como yo quiero saber cuánto mide este vector de rojo, ¿qué te parece si yo encuentro este ángulo que estoy señalando aquí de azul? ¿Cuánto vale ese ángulo? A ver, ayúdame. 120. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañero? Espero que sí. Si no, tenemos que retirarlo. Ah, su profe está enfermo y está haciendo bromas. Está locazo. Ahí está. Muy bien. Oye, este D, aquí en este triángulo AB, y aquí le pongo C, coincide con este lado AB de este triangulito. Entonces vamos a invocar ahí la ley de cosenos para calcular este lado. Muy bien, entonces vamos a llamarle este lado AC, vamos a llamarle de A minúscula, y este lado BC vamos a llamarle de B minúscula, solamente por cuestión de orden. Entonces esta distancia, o sea el módulo del vector de desplazamiento, por la ley de cosenos sería la raíz cuadrada de, vamos a recordar aquí la ley de cosenos, A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A por B multiplicado por el coseno del ángulo que forma aquí, 120. El ángulo que forma ¿quién, profe? A y B, 120. Y toda esta gente, uy, esa mano, toda esta gente dentro de una raíz cuadrada. Muy bien. Muy bien, gente. Ahí tenemos la ley de cosenos para hallar el desplazamiento, el módulo del desplazamiento. Alguien dirá, profe, ¿por qué menos? ¿No debería ser más? No, gente, debe ser menos. ¿Por qué, profe? Porque el desplazamiento, chicos, en realidad
es una resta de vectores, final menos inicial. Y si yo tengo una resta de vectores, por la ley de cosenos, sería el módulo de la diferencia de vectores. Por eso es que aquí aparece el signo menos. ¿Ok? Espero que esté claro hasta aquí. Ley de cosenos sería para la diferencia de estos vectores. Muy bien, profe, pero aquí aparece un ángulo que no es tan conocido. Y encima, para mala suerte de nosotros, en la fórmula aparece su coseno. ¿Cuánto es el coseno de 120? ¿Alguien sabe? A ver, participa, pues. ¿Alguien sabe cuál es el coseno de 120? Equivócate aquí, chicos. En el examen de admisión no se les ocurre equivocar. Aquí mejor equivóquense y en el examen no. ¿Alguien sabe cuánto vale el coseno de 120? A ver, por cultura general, ¿alguien antiguo? Profe, no, nunca me enseñaron. Ya con el signo menos adelante, ¿ok? Sería menos un medio. Ahí está. ¿Yo escuché un medio o tú dijiste el menos un medio? Creo que hubo una interferencia ahí con el audio. Bueno, si dijiste el menos un medio, estás cierto, estás correcto. Muy bien, chicos, ahí está. Coseno de 120 vale menos un medio. Profe, ¿dónde narices sale ese menos un medio? Tú lo vas a aprender en el curso de trigo. Ok, ya te doy el spoiler aquí, que el coseno de 120 menos un medio. Si quieres saber más, investiga, abre tu libro de trigo y ahí busca el tema de reducción al primer cuadrante. Ahí vas a aprender que el coseno de 120 menos un medio. Con este vamos a fingir que todos sabemos que el coseno es 120 menos un medio y vamos a reemplazarlo directamente para no hacer el cuento largo. A ver, a vale 3, ahí está, al cuadrado más b, que vale 5, elevado al cuadrado, menos el doble de a, que vale 3, multiplicado por b, que vale 5. Y aquí aparece el coseno de 120, que es menos uno de ustedes. ¿Qué, profe? Menos un medio. Ahí está. Oye, este 2 y este 2 se pueden ir, ¿sí o no? Claro, se van como tú ya sabes quién. Y aquí la distancia sería la raíz cuadrada de quién. A ver, 3 al cuadrado, ayúdame. 9 más 25, ¿verdad? Este menos con este menos se convierte en más. Y aquí tengo el producto, 3 por 5, que sería 15. Dentro de la raíz cuadrada, ¿cuánto te sale? A ver, ayúdame con la ayuda de tus hermanitos. ¿Cuánto sale, gente? La gente también trabaja, pues estoy enfermo con la garganta. Ayúdame. Ahí está. Juan José dice 49 dentro de una raíz cuadrada, ya lo dijeron ustedes. 7 metros. Perfecto. Oye, pero eso no es lo que me piden. A mí me piden el módulo de la velocidad media llamado rapidez media. Por lo tanto sería la distancia, que es lo que acabé de calcular, 7 metros, dividido entre el tiempo, que el problema te lo da por suerte, 2 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto sería aquí la rapidez media? Ayúdame, 7 entre 2, ya está marcado, profe. Entonces vamos a confiar en eso, 3.5 metros por segundo. Alguien se preguntará, profe, acá, ahí yo tengo, disculpa, yo tengo ahí el módulo de la velocidad media. ¿Qué pasaría si el camarada aquí se le agarra la locura y en vez de pedirte la velocidad media, te piden la rapidez promedio? ¿Cómo así, profe? Recuerde de aquí la rapidez lineal o promedio. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a llevar esto, pues. Vamos a llevar esto. A ver, por cuestión de orden, vamos a traer esta formulita de la rapidez promedio y vamos a hacerlo aquí al costadito, ¿ok? Voy a trazar una línea bien bonita de rojo, ahí está, rojo pasivo, y aquí está la formulita de la rapidez promedio. ¿Qué pasaría si por obra del demonio aquí te la cambian? Oye, en vez del módulo de la velocidad media te piden la rapidez promedio. Entonces, ¿qué haces? Como tú eres bien inteligente, eso es lo que disimulas, para hallar la rapidez promedio necesitas el espacio y necesitas el tiempo. De nuevo, gente, el tiempo es un dato que te lo dan por suerte. 2 segundos. ¿Qué faltaría hallar? El espacio. ¿Y quién es el espacio, profesor? El espacio es la longitud de la trayectoria.
sería esto, lo que mide esta trayectoria, lo que mide esta curva, por decirlo así. ¿Cuánto mide esta curva? No sé, pero esa es la diferencia en la distancia aquí y el espacio. Oye, ¿qué pasaría si el problema es bien bueno y te da que esto mide, vamos a pensar, 20 metros esta curva? Esta curva AB, arco AB, mide 20 metros. Entonces identificamos que ese es el espacio. Si yo lo coloco aquí para reemplazarlo, el espacio sería 20 metros y el tiempo es el mismo, profe, 2 segundos. Por lo tanto, con la ayuda de tus hermanitos, sería 20 entre 2, 10 metros por segundo. Y ya está. ¿Notas la diferencia? El módulo de la velocidad media, a ti te interesa inicial y punto final. ¿Cuánto hay la distancia? Dímelo. Exactamente, tú has dicho muy bien, la velocidad es una medida, en realidad es una magnitud vectorial, pero el problema te pide el módulo. Ahí cambió. El módulo de la velocidad se llama rapidez, y la rapidez media lo hemos definido así. Tú estás correcto con el comentario que tú dices, pero el problema es que te pide el módulo, por eso hemos calculado el módulo. Bacán. Muy bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre las dos, entre la rapidez media, o sea, el módulo de la velocidad media, y aquí la rapidez promedio, la rapidez lineal. ¿Hasta aquí algún otro comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Nuestra clase va hasta qué horas? Hasta las 7:35. ¿Qué hora es? Uy, ya falta poco. Vamos a seguir entonces. Problema 3. A ver, para reforzar un poco más la diferencia entre la rapidez promedio y la rapidez lineal. Rapidez promedio, la rapidez media, recuerda el módulo de la velocidad media. Y rapidez lineal o promedio, hay el espacio entre el tiempo. A ver, problema 3, tenemos el caso de una paloma en vuelo. Está este camarada, tiene una paloma en vuelo y describe una trayectoria circular de radio 20 metros en 10 segundos. Voy a poner de amarillo, ahí está, radio 20 metros en 10 segundos. Observa cuál es la trayectoria de esta paloma. Voy a repintarla. La trayectoria de la paloma sería esta semicircunferencia más esta otra semicircunferencia. Desde el punto A, una semicircunferencia, hasta el punto B, otra semicircunferencia del mismo radio. Entonces vamos a colocarle aquí el radio. Tenemos el radio R, vamos a llamarlo, y por aquí le llamo R también. Escríbelo, por favor, no te olvides. Ahí está, 20 metros. ¿En qué tiempo lo hace? El problema nos dice que es en 10 segunditos. Bacán, profe. Tal como se indica en la figura, ¿qué cosa es lo que me están pidiendo, profe? ¿Cuál es la rapidez lineal? Ya, profesor, la rapidez lineal o promedio. Aquí yo tengo la definición, vamos a llevarla para aplicarla. Profesor, para hallar la rapidez promedio, ¿qué necesito? El espacio entre el tiempo. El tiempo ya te lo da aquí el camarada, 10 segundos, falta hallar el espacio. ¿Y el espacio quién sería, profe? Es la longitud de estas dos semicircunferencias. La longitud de la trayectoria sería el espacio. Entonces todo esto necesitamos calcular. ¿Y cómo yo encuentro la longitud de una circunferencia? ¿Te acuerdas por trigo? Profe, no me acuerdo. Ya, no te preocupes, aquí lo vamos a recordar. ¿Te acuerdas cómo encuentras la longitud de arco en trigonometría? Tú tienes el ángulo central θ en radianes y el radio. ¿A qué es igual esta longitud de arco que creo que le llamaban L? L minúscula o L mayúscula, no sé. ¿A qué es igual esto por fórmula? A ver, ayúdame, pues tú también trabajas, no te pases. ¿Cuánto es? Ángulo por radio, muy bien. Exactamente, chicos. Exactamente. Solo que este teta, ¿qué? Este teta tiene que estar en radianes. ¿Ok? No te olvides de esto. En física, el ángulo
en radianes. Perfecto, profe. Entonces vamos a calcular la longitud de arco de este primer pedazo, o sea, semicircunferencia, más otro, más otro pedazo, el otro pedazo de abajo, que es otra semicircunferencia. Oye, pero vamos a hacer la siguiente jugada. Como yo tengo dos semicircunferencias, una por arriba y la otra por abajo, la longitud de ambas, o sea, la suma de ambas, sería el espacio que yo estoy buscando. Oye, si yo junto estas dos semicircunferencias, ¿qué me da? Si yo junto estas dos semicircunferencias, ¿me daría una circunferencia entera, sí o no? ¿Estás conmigo? Claro, este sería el punto A. Es como si la paloma diera una vuelta a toda la circunferencia. ¿Cuál es la longitud aquí de toda una circunferencia? Ese sería el espacio recorrido. Longitud de una semicircunferencia, profesor. El ángulo total, ¿cuánto sería para una vuelta entera? ¿Cuánto sería? 2pi, ¿sí o no? Claro, 360 grados. Exactamente, 360 grados o 2pi radianes. Perfecto. Oye, ya tengo aquí el ángulo y el radio. Disculpa, el radio. El radio también te lo da por suerte, 20 metros. Por lo tanto, vamos a hacer el producto. Ahí tenemos el espacio recorrido. El ángulo, a ver, 2pi, ahí está, multiplicado por el radio, que vale 20. Uy, ahí está, 20 metritos. De manera que el espacio que recorre desde A hasta B sería, aquí el producto, 40pi metros. Oye, ya tengo el espacio. ¿Puedo calcular la rapidez lineal que me están pidiendo? Sí. Entonces al final de tu vida tenemos el espacio que es 40 pi metros dividido entre el tiempo, que vale 10 segundos. Entonces con la ayuda de tus hermanitos, ¿cuánto sería la rapidez lineal? Ayúdame. Ahí está. Se va un 0, ¿verdad? 4pi. Ahí está. Metros por segundo. Y ya tenemos la rapidez promedio. Allá, profesor, ya entendí. Oye, ¿y qué pasaría si te piden la rapidez media? O sea, el módulo de la velocidad media. ¿Qué tendríamos que encontrar? Observa aquí. Tendría que encontrar la longitud desde A hasta B, porque solamente me interesa el punto inicial y el punto final. Esto es nuestra distancia. ¿Y cuánto mide? Allá, profesor, el diámetro, ¿verdad? El radio es 20, el diámetro sería el doble, 40 aquí, el mismo diámetro, 40 más, en total 80 metros. Ahí yo tengo la distancia. Si yo uso la definición de la rapidez media, sería distancia entre el tiempo. Allá, profesor, la distancia es 80 metros y el tiempo sigue siendo el mismo. Ahí está, metros por segundo. Y yo tengo la rapidez media. ¿Notaste la diferencia, gente? ¿Quedó claro esta diferencia entre la rapidez lineal y la media? A ver, confírmame. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, chicos. Bien, vamos a hacer una pausa. Bien, chicos, retomando, hasta aquí ya no hay ningún comentario. Vamos a continuar con nuestros problemas. Siguiente problema. Problema número 8. El problema número 8 nos dice lo siguiente. Una avioneta tiene una velocidad de 120 km por hora respecto al aire. Hay viento favorable de 40 km por hora. La pregunta es ¿en cuánto tiempo recorre una distancia de 320 kilómetros? A ver cómo así. Vamos a imaginarnos la situación de este problema. Por aquí tenemos una avioneta, yo no soy buen dibujante, pero vamos a pensar que esto sea una avioneta.
Ah, sí, porque parece, no sé, cualquier cosa menos una avioneta. Ahí está. Ahí está. Esta avioneta tiene una velocidad hacia la derecha de 120 kilómetros por hora en relación al viento. Y hay viento favorable. Viento favorable yo lo voy a representar como así unas flechitas hacia la derecha, o sea que le está ayudando a esta avioneta. Viento favorable, vamos a escribir aquí la velocidad del viento, 40 kilómetros por hora. Viento favorable. Te pregunto, gente, para un observador, por intuición, piensa conmigo por intuición, para un observador que está aquí en tierra viendo todo esto, ¿okay? La pregunta es, ¿en qué tiempo va a recorrer esta distancia de 320 kilómetros? ¿En qué tiempo recorrerá esta distancia de 320 kilómetros? Estoy aquí planteando el problema. ¿En qué tiempo para este señor esta avioneta va a recorrer esa distancia de 320 kilómetros? A ver, gente, presta atención. Si no hubiera viento favorable, entonces traemos nuestra formulita. ¿Qué fórmula, profe? Aquí del MRU. Vamos a llevar la distancia aquí, o bueno, como te piden el tiempo, aquí el tiempo sería distancia entre velocidad. Ahí está. El tiempo sería simplemente, si es que no hay viento, olvídate del viento. Si es que no hubiera el viento, aquí el tiempo sería igual a ¿qué? La distancia, que es 320, ¿verdad? Dividido entre la velocidad, que es 120 kilómetros por hora, y ya se acabó el problema. Pero aquí aparece el viento favorable. Y favorable significa que como que le está ayudando en la dirección del movimiento. La pregunta, ¿el tiempo sería calculado de esta forma o va a cambiar? ¿Y qué es lo que va a cambiar? Ahora hay viento, a ver, ahora piensa conmigo. Hay viento y este viento le está ayudando a esta avioneta. Te pregunto, para este señor, ¿con qué velocidad ve a la avioneta moverse? ¿Con 120, con 40 o con la resultante de ambos? Exactamente, por intuición sería la resultante de ambos, porque es un viento favorable, entonces le está ayudando. Sumamos, aquí sería 160, y con esta velocidad, kilómetros por hora, en relación a este señor, va a recorrer esta distancia en el tiempo que me pide. Profe, ¿y si fuera un viento en contra, qué le haces? ¿Le sumas o le restas? Claro, si fuera un viento en contra, le restas. Bacán. Allá, profesor, vamos a calcular este tiempo. La distancia es 320 kilómetros. Ahí está. Dividido entre la velocidad aquí resultante en relación a este observador. 160 kilómetros por hora. A ver, ayúdame. ¿Cuánto sería el tiempo? 2 horas. Ahí está. Ahí tenemos nuestro tiempo. 2 horitas. Respuesta ya está marcada. C de COVID. Muy bien, al propósito, no tengo COVID. No crean que me dio. Espero que no sea. Solamente fue un cambio climático. Eso es lo que yo espero. Bien, seguimos por aquí si es que no hay comentarios. Estoy viendo aquí a los muchachos. Al propósito, por aquí sigue lloviendo. No sé, tal vez algunos tienen problemas con el internet. Perfecto. Vamos a seguirla. Problema 20. Nos dice lo siguiente. El móvil mostrado describe MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Determine X, sabiendo que emplea 6 segundos en ir desde P hasta N. Entonces aquí me dan la trayectoria de este móvil que tiene este movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos la velocidad hacia la derecha, 5 metros por segundo, desde P hasta M, recorriendo esta distancia
de x más 10 metros. Oye, yo quiero saber cuánto vale x. Si el tiempo desde P hasta M, el problema me dice que es 6 segundos. Muy bien. Yo quiero saber entonces cuánto vale x. A ver, si es un movimiento rectilíneo uniforme, ya sabes cuál es la ley, ¿verdad? La distancia que es igual. Pues ahí está, lo que te dijo ella, pues no te olvides. Vector. Muy bien, la distancia que va a recorrer aquí es x más 10, reemplázalo. En el lado derecho tenemos el producto, ¿verdad? Velocidad que es 5 multiplicado por el tiempo que vale 6. Y ahí al final de tu vida, ¿cuánto vale? Algunos ya lo dijeron por ahí. 30 o 20. Ahí está. Ajá, exactamente. Sin pelearse, pues, sin pelearse. Ahí está. Ahí tenemos x que vale 20. Sencillísimo, ¿verdad? Sencillísimo este problema. Solamente que hay que saber casi nada, ¿no? Casi nada. Solamente recordar tu historia, tu triste historia, lo que te dijo aquí ella. Distancia es igual a producto de. Siguiente problema. Problema número 15 nos dice determinar el tiempo de alcance. Este es un clásico problema que viene en los exámenes de admisión. Tal vez no exactamente así, pero parecidos. Oye, ¿cuál es el tiempo de alcance? ¿Cuál es el tiempo de alcance? En primer lugar vamos a traer aquí nuestra formulita del tiempo de alcance. Ahí está. Chévere, profesor. Va acá. Ahí tenemos nuestra formulita del tiempo de alcance. Vamos a reconocer, a identificar quién sería la distancia, la rapidez 1 y la rapidez 2. A ver, ahí está la formulita. Vamos a identificar. Estos 200 sería la distancia que los separa inicialmente. Este de la izquierda sería nuestra rapidez 1, 20 metros por segundo. Y este de la derecha sería nuestra rapidez 2. Y la condición, yo te había comentado que V1 debe ser mayor que V2 para que lo alcance, si no, nunca lo va a alcanzar. La pregunta es, ¿V1 es mayor que V2? ¿Sí o no? No, dices compañero. Es menor, dicen. V1 o el V2 llevarlo a metros por segundo, ¿verdad? Oye, claro, pues, no te vayas a emocionar, tú ves el 20 y el 36. Oye, pero no te das cuenta de la unidad, que aquí está lo raro. ¿Cómo así, profe, lo raro? No son iguales, pues, para comparar. Aquí está en metros por segundo y aquí está en kilómetros por hora. ¿Qué hacemos en esta situación? Tenemos que transformar, tal como lo dijo ahí su compañero. Profe, ¿cómo hacemos esa transformación? Algunos ya son expertos transformándose, pero aquí te voy a enseñar un truquito y un bonito. Kilómetros por hora, vamos a llevarlo a metros por segundo. Acuérdate de esta fracción, 5 sobre 18. Tal vez lo hayas aprendido en el cole, pero esta fracción es un poderoso factor de conversión que lleva de kilómetros por hora a metros por segundo instantáneamente. A ver, vamos a hacer el producto. Yo te voy a explicar de dónde narices sale esto. 5 sobre 18. 18 a 1, 18 de 36, ¿cuánto es? Dímelo. Y 2 por 5. Mira. En el fondo, estaba escondido. Esto es 10 metros por segundo. Ahora sí, ¿quién es mayor? V1. Ahora ya sé que V1 es mayor que V2. ¿Lo puedo reemplazar, profe, ahora? Sí. Vamos a calcular el tiempo de alcance. A ver, la separación inicial es 200 metros. Aquí dividido entre la resta de las rapideces. V1 menos V2. 20 menos 10. La unidad, metros por segundo. Ahí está. 20 segunditos. Ahí tenemos nuestro tiempo de alcance. Muy bien. Alguien tal vez se quedó con la espina en el zapato o el clavo en el zapato de 5 sobre 18. ¿Cómo así, profesor? 5 sobre 18, ¿de dónde narices sale? Aquí vamos a explicarte. Oye, aquí arriba yo quiero metros y aquí quiero segundos.
Aquí yo tengo kilómetros a la izquierda. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Te pregunto, cultura general. 1000. Entonces ponle ahí, 1000. Y una hora, aquí, ¿cuántos segundos tiene? Ahí está, cultura general, bacán. ¿Te das cuenta que se te van los dos ceros? Sí, mitad 5. Mitad de 36. ¡Eh, profesor! Ahí está, mágicamente salió 5 arriba, 18 abajo. ¿Qué cosa? Metros por segundo. Y ahí está el truquito. Cada vez que tú tengas una velocidad en kilómetros por hora y quieres llevarlo a metros por segundo, multiplícalo por 5 sobre 18, tal como lo hemos aplicado en este problema. Profe, si yo quiero el proceso inverso, si tú quieres el proceso inverso, ¿qué harías con la fracción así en forma intuitiva? Exactamente, inviertes la fracción. A ver, si tú te inviertes, sería 18 arriba y 5 abajo. ¿Cómo así, profe? O sea, si tú tienes en metros por segundo, lo multiplicas por 18 quintos y ya lo tienes en kilómetros por hora. Lo inverso, pues. Esta es la ida de rojito y el regreso de azulito. Perfecto. Vamos a regresar aquí a nuestra triste realidad. Vamos por el problema 13. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí se está entendiendo, chicos? ¿Sí? Si no, para cambiar de alumnos. Ya, caso. A ver, siguiente problema. Problema 13 nos dice: ¿qué rapidez lleva el móvil si pasados 5 segundos consigue el máximo acercamiento al punto A? ¿Qué rapidez tiene este móvil si pasados 5 segundos tiene el máximo acercamiento del punto A? ¿Cómo así, profe? Explíquenlo. Entonces vamos a exagerar la figurita aquí y vamos a explicarlo bien bonito. A ver, chicos, concéntrate, eleva tu ki aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a prolongar aquí y voy a trazar una recta que va a representar la distancia mínima. ¿Cómo así distancia mínima, profesor? Porque el problema nos dice consigue el máximo acercamiento. Quiere decir, esa distancia va a ser privilegiada. Por ejemplo, o sea, lo más cerca que puede estar el móvil al punto A. Entonces, si yo considero el móvil aquí, por ejemplo, en este primer punto, esta distancia 1 no va a ser lo mínimo posible, no representa el máximo acercamiento. Pero en este punto que yo estoy considerando, voy a llamarle simplemente de esta distancia, sí va a representar el máximo acercamiento. Si yo considero otra distancia más adelante, por aquí, esto ya no sería el máximo acercamiento. ¿Entienden este juego de palabras? El máximo acercamiento no es que distancia máxima, sino es que la distancia aquí va a ser lo mínimo posible, lo máximo que se puede acercar. Esa es la pregunta. ¿Qué significa eso? Que esta distancia va a ser la menor posible. Por ejemplo, distancia 1 no, porque es mayor que este D. Distancia 2 por aquí no sería un acercamiento máximo del punto A. Por lo tanto, este D va a representar el acercamiento máximo. Pero ¿cómo así, profesor? ¿Cómo sé que este D representa el acercamiento máximo? Voy a escribirlo aquí. Aquí, acercamiento máximo. Algunos se emocionan cuando hablamos de acercamiento máximo. Y por aquí le voy a poner una nubecita de verde. Acercamiento máximo. Profe, pero está este negocio del distanciamiento social. Ya, esa es otra historia. Aquí estamos con el problema. Bien. Oye, ¿cómo sé que esta distancia representa el acercamiento máximo? ¿O es la mínima posible? Vamos a hacer de la siguiente forma. Yo sé que existe una construcción aquí trigonométrica para decir que este D representa un acercamiento máximo en una situación especial. Y yo voy a considerar aquí este ángulo que le voy a llamar alfa.
yo no sé cuánto vale al inicio. Al principio yo no sé cuánto vale. Este alfa va a ser un ángulo, de manera que permita que D sea la distancia mínima desde la pelotita hasta el punto A, o represente el acercamiento máximo. La pregunta sería, ¿cuánto es ese alfa? ¿Cuánto vale ese alfa? Y voy a aplicar aquí una ley de la trigo llamada la ley de senos. Si no lo entiendes, no te preocupes, porque tú vas a ver en trigonometría esta ley de senos. O creo que en vectores lo vimos. Perfecto. Voy a hacer lo siguiente, voy a plantear lo siguiente. Oye, este ángulo está mirando a 100, ¿ok? Y este 60, el otro ángulo, está mirando a D. D es la distancia que yo quiero más o menos darle una característica. Entonces voy a plantear lo siguiente por la ley de senos. 100 es al seno del ángulo que está mirando, aquí está 100, el ángulo que mira es alfa, como aquí D, que es la distancia, dividido entre el seno del ángulo que mira, seno de 60. ¿Ok? Perfecto. Por el momento no me va a interesar este seno de 60. ¿Y qué te parece si D despejamos, lo dejamos solito? Mira lo que va a pasar. Este seno de 60 que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿correcto? Multiplicar a quién? A toda esta fracción 100 dividido entre el seno de alfa, que alfa es un ángulo que yo no sé, ¿ok? Si este D representa una distancia mínima, este D yo quiero que sea una distancia mínima porque es el máximo acercamiento. Es un juego de palabras, ¿verdad? Si yo quiero que este D sea mínimo, observa que D es algo por arriba dividido entre una cosa que yo no conozco. Quiere decir que si lo que está abajo dividiendo toma el máximo valor, entonces D sería mínimo. ¿Por qué, profe? Porque D mínimo y el seno son inversamente proporcionales. ¿Cómo así inversamente proporcional? Significa que si una aumenta, la otra va a disminuir. Directa o inversamente proporcional son cuestiones que tú lo vas a ver en el curso de aritmética, ¿ok? Aquí siempre damos spoiler. Entonces quédate con esto. Es inversamente proporcional. Significa que este seno de alfa debe tomar el máximo valor para que esta D sea mínima. ¿Y cuándo ocurre eso, profesor? Cuando el seno de alfa toma su máximo valor. O mejor dicho, ¿cuál es el máximo valor del seno de un ángulo? En trigonometría tú vas a aprender que el máximo valor del seno de un ángulo es 1. Ahí en trigo, en circunferencia trigonométrica, creo que ahí vas a ver que el seno de un ángulo va a estar entre menos 1 y 1. Su máximo valor sería 1. ¿Y el seno de qué ángulo te da 1? Ah, es un ángulo cuadrantal. Quiere decir que alfa vale 90 exactamente. Entonces, después de hacer todo este rollo, mira, la conclusión es simple, que cuando este ángulo alfa es 90 grados, o sea, la distancia desde A hasta aquí, hasta la pelotita, cae de forma perpendicular, yo digo que tiene su acercamiento máximo. Profe, o sea que todo este rollo para que al final digas que alfa es 90, sí, gente. Porque alguien se puede preguntar, yo directamente hubiera dicho alfa vale 90 para decir que esta distancia es mínima posible. Pero de aquí en adelante tú ya sabes que esa distancia mínima debe ser perpendicular aquí, a esta trayectoria que sigue esta pelotita. Distancia mínima debe caer en forma perpendicular. Esa es la conclusión que quiero que te lleves en tu cabeza. Si no entendiste eso, no te preocupes. Ya lo vas a ver en el curso de trigo. Tranquilo, ya, tranquilícense. Perfecto, gente. Este alfa debe ser 90 grados. Ahora, siendo que yo he hecho todo un rollo aquí de esta figura, vamos a dejarla limpia aquí en este lado. De nuevo la prolongamos y sabemos que la distancia mínima es aquella que cae en forma perpendicular a esta trayectoria. Ya sabemos eso. Después de todo este rollo, ahí está. Sabemos que debe caer en forma perpendicular. Muy bien. La pregunta es, ¿cuánto debe ser esa velocidad? Si después de 5 segundos, el problema nos dice, después de 5 segundos, este tiempo, 5 segundos,
Dice, consigue el máximo acercamiento. O sea, esta distancia es mínima, ya sabes, por la discusión anterior. ¿Cuánto debe ser esta velocidad? A ver, gente, en esto lo que hemos formado es un triángulo rectángulo. Este es A, vamos a llamar esto B, y por aquí C. ¿Qué tipo de triángulo? Ya lo dije, es rectángulo. Y aquí aparece un ángulo que es 60 grados, ¿verdad? Y 60 es ángulo conocido, ¿sí o no? Sí, profe, conocido entre las personas que lo conocen, ¿verdad? Aquí es 90, arriba sería 30. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son sus lados proporcionales? ¿Te acuerdas? A ver, dímelo. Ahí está. Los lados proporcionales son, voy a ponerlo aquí, K, hipotenusa, 2K, ahí está, y K raíz de 3. ¿Te das cuenta que la hipotenusa aquí es el doble de este cateto BC, sí o no? ¿Te das cuenta, sí o no? La hipotenusa, que es AB, es 2 veces, es el doble de este cateto BC. Ahora, si la hipotenusa es 100, ¿cuánto sería este cateto BC? Exactamente, sería la mitad, 50. Ponle pues, esta distancia BC sería 50. Como me piden la velocidad, ¿ya puedo usar nuestra formulita, profe? Sí, podemos usarla. ¿Cuál fórmula, profe? La que hemos usado en el problema anterior. ¿Te acuerdas lo que te dijo ella? Siempre acuérdate la infelicidad que pasó ahí contigo, en tu pasado triste. Ahí está. Hoy esta distancia AB sería el producto de la velocidad que tiene este móvil por el tiempo que te lo dan por suerte. Yo quiero la velocidad. Por lo tanto vamos a reemplazar. La distancia sería 50. Ahí está. La velocidad no sé. Por el tiempo que vale 5. Muy bien. Con la ayuda de tus hermanitos, ¿cuánto sería la velocidad? A ver, dímelo. Ahí está. 10 metros. Perfecto. Sin gritar, pues. Ahí está. Qué sentimental el profe, ¿verdad? Perfecto, gente. Hasta aquí comentarios. Sí, chicos, la moraleja de la historia es que la distancia mínima es aquella que cae perpendicular. Eso quiero que te lleves. La última parte. Velocidad es igual a 10 metros por segundo. Ahí está. Está chistoso el profe. A ver, la última parte aquí del triángulo. La conclusión que hemos sacado es que ese ángulo debe ser perpendicular. ¿Ok? Como es perpendicular, hemos formado un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Claro, 60, aquí sería 30. ¿Cuáles son sus lados proporcionales? K, 2K la hipotenusa y K raíz de 3 este otro cateto. Oye, ¿te das cuenta que la hipotenusa aquí es el doble de este cateto? Claro, pues el cateto es K, la hipotenusa es el doble, 2K. Quiere decir que si esta distancia vale 100, ¿cuánto sería este cateto? ¿Sería la mitad, sí o no? Ah, ya, profesor. Si aquí es 100, aquí este cateto sería la mitad. La mitad de 100, 50. Por eso estoy colocando aquí 50 metros. Ahora sí, concéntrate en esta pelota. ¿Qué, profe? En esta pelotita que va desde B hasta C. Yo quiero hallar la velocidad de esta pelota. Esta es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale esa velocidad? Entonces usamos la ley única del MR. La distancia que va a recorrer aquí es el producto velocidad por el tiempo. Observa que el tiempo es un dato conocido y la distancia ya la hemos calculado a partir de aquí de la geometría del problema. Entonces simplemente reemplazamos. Allá, profesor, la distancia es 50, pone ahí pues. La velocidad es lo que yo quiero calcular, no sé. Y el tiempo, 5. Al reemplazarlo, haces maravillas con ayuda de tus hermanitos y tenemos que la velocidad vale 10 metros por segundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? A ver, gente. Bacán. Bacán, bacán. Muy bien, la seguimos, pues. No pare, profe, siga. Vamos para el problema 11.
Problema número 11 nos dice lo siguiente: dos hermanos parten simultáneamente de la misma casa hacia la misma oficina con MRU, siendo la magnitud de sus velocidades 2 metros por segundo y 3 metros por segundo. Uno es más rápido que el otro, ¿verdad? Si uno de ellos llega 200 segundos antes que el otro, hallar la distancia entre la casa y la oficina. A ver, ¿cómo te lo imaginas? Entonces vamos a plantear aquí la casa. Ahí está. Bien infantil el profe dibujando una casa así. Y la oficina algo más sofisticado, pues obviamente. Ahí está. Ahí está. Oficina. Perfecto. Y por aquí tenemos la casa. Bacán. Existe una distancia entre la casa y la oficina que yo no sé. Es justamente lo que me piden calcular. Muy bien, entonces tenemos dos hermanos. Por aquí vamos a llamarle el hermano A y por aquí su hermano B. Perfecto. Ambos van hacia la oficina, parten simultáneamente hacia el mismo tiempo de la casa, solo que uno de ellos tiene esta velocidad y el otro es más rápido. Entonces aquí le damos 2 metros por segundo y aquí le damos 3 metros por segundo. Dale a cualquiera, ya no te hagas problema en ese detalle. Dale a cualquiera. Vamos a pensar que A, el mayor, es más lento como algunos, y por aquí el menor es más rápido, 3 metros por segundo. Profe, si yo le doy arriba a A le doy 3 y a B le doy 2, ¿me va a salir lo mismo el problema? Sí, chicos, aquí es arbitrario. Si tú quieres darle a 3 y a B 2, todo bien, no hay ningún problema. Perfecto, pero ¿cuál es el detalle aquí según el problema? Uno de ellos llega 200 segundos antes que el otro. ¿Cómo así, profe? 200 segundos antes que el otro. A ver, ¿qué significa eso, profesor? Vamos a pensar que A se demora un tiempo TDA. Pone ahí. Se demora un tiempo TDA. Y B, TDB. Estos son los tiempos para ambos, aquí para A y para B respectivamente. Te pregunto, gente, ¿cuál de ellos llega más rápido o llega en menos tiempo? Llega en menos tiempo el que es más rápido, ¿verdad? Por lo tanto B, muy bien, B, como tiene su, o sea, es más rápido que A, el tiempo que va a emplear va a ser menor. Significa que el tiempo de B es menor que el tiempo de A. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí, chicos? ¿Me estás acompañando? Como B es más rápido, su tiempo va a ser menor. Perfecto. ¿Qué significa que uno de ellos llega 200 segundos antes que el otro? Significa, gente, que la diferencia de tiempos, o sea, el intervalo de tiempo ahí entre la llegada de uno y la llegada de otro es 200. ¿Ok? Esa es la conclusión que podemos sacar. La diferencia de tiempos entre ambos es 200. Para que entiendas mejor este numerito, vamos a pensar, olvídate de estos 200, solamente para ejemplificar. Vamos a pensar que vamos a decir, oye, uno llega 10 segundos antes que el otro, ¿ya? Uno llega 10 segundos antes que el otro. Entonces supongamos que el tiempo de A sea 30 segundos y el tiempo de B, como es menor, va a ser obviamente menor que 30. Pero como es 10 segundos antes, no va a emplear 30 segundos para llegar. Si es 10 segundos antes, persona B va a emplear 20 segundos. ¿Entiendes aquí, gente, la situación del problema? 20 segundos antes significa que la diferencia de tiempo, o sea, tiempo de A menos el tiempo de... Perdón, gente, 10 segundos antes significa que si yo resto estos dos tiempos, esa es la diferencia que me da. Ahora, ¿me dejo entender hasta aquí? Sí, espero que me estés captando.
usé estos números, me los inventé solamente para que este problema quede claro. O sea, si A demora 30 segundos, 10 segundos antes significa que B fue en menos tiempo, o sea, 20 segundos. ¿Te das cuenta que la diferencia de tiempo es estos segundos de 10? Ahora vayamos al problema. Profe, si es así, si me está engañando bien, no les estoy engañando, chicos. Solamente estoy ejemplificando. Si son 200 segundos antes, ¿qué significa? Que la diferencia de tiempo de A con B, ¿cuánto sería? 200, aquí el problema. 200 segundos. No es 100 aquí. Yo veo 200. ¿Alguien ve 100? Yo estoy viendo 200. Perfecto. Estamos planteando aquí nuestro problema. Muy bien. Profe, ya, me piden la distancia. ¿Te acuerdas cómo hallar el tiempo? Ah, profesor, no me acuerdo. Vamos a traer nuestra formulita. Oye, ahí está. Distancia entre velocidad. Perfecto. Vamos a emplearlo en este problema. La distancia, ahora, perdón, para el tiempo para la persona A, este se convierte en la velocidad de A y este se convierte en la velocidad de B. Según la fórmula sería la distancia de A, esa mano, dividido entre la velocidad de A, que es 2, menos el tiempo de B, sigue la misma fórmula, distancia, que va a ser la misma porque ambos recorren de casa hasta la oficina, entre la velocidad de B, que vale 3. Y esto es igual a 200. A ver, ayúdame. ¿Cuánto sería la distancia? Que es lo que me piden calcular. A ver, resta de fracciones, gente. No te equivoques aquí. Si quieres, transfórmala a fracciones homogéneas. Aquí multiplicas por 2. Divides entre 2 solo para restar numeradores. Ahí está. D sobre C. Los llevé a fracciones homogéneas para hacer cálculo fácil. 3D menos 2D, 1D, y abajo nos queda 2 por 3. Y esto es igual a 200. ¿Cuánto es la distancia? A ver, ayúdame. Ahí está. 1200 metros. Ahí tenemos la distancia. 1200 metros. ¿Correcto, gente? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Comentarios? Muy bien. Ya, a ver. Estamos planteando aquí que tenemos dos hermanos. Uno es más rápido que el otro. Por lo tanto, el tiempo del más rápido va a ser menor que el tiempo del más lento. Eso es obvio, ¿verdad? Cuanto más rápido vas, el tiempo es menor. Entonces, en base a eso, ambos hermanos parten simultáneamente de la casa a la oficina, separados una distancia de. La pregunta es ¿cuánto vale esta distancia? Si uno de ellos llega 200 segundos antes que el otro. Es el datazo. 200 segundos antes que el otro. ¿Cómo así? ¿Qué significa? Yo les puse un ejemplo numérico. El ejemplo numérico es el siguiente. Supongamos, numéricamente pensemos. Si el tiempo de A es 30 segundos, B, el problema nos dice que llega, si yo digo así, oye, supongamos que no es 200, yo les puse este ejemplo, si es 10 segundos de diferencia, o sea, uno llega 10 segundos antes que el otro. ¿Qué significa eso? Si el tiempo de A es 30 segundos, el de B sería 10 segundos antes. Ah, profesor, entonces él no va a emplear 30 segundos. Si es 10 segundos antes, él va a gastar 20 segundos. Y la diferencia de estos dos, 30 menos 20, ¿qué me da? Me da estos 10 segundos de diferencia. O sea, llega 10 segundos antes que el otro. Esa diferencia de tiempos me da este dato que el problema nos está brindando. Ahora, ¿sí me dejo entender hasta aquí? Por eso yo estoy planteando, correcto, por eso estoy planteando aquí que la diferencia de tiempos es el dato que me da aquí el problema.
200 segundos. Alguien dirá, profe, ¿y por qué a A le da 30? Le da siempre el mayor. ¿Por qué? Porque él es el más lento, pues. Su velocidad es 2 metros por segundo, es más lento que 3 metros por segundo. Por eso le doy mayor, siempre. El otro son 10 segundos antes, o sea 20. Es más rápido. Muy bien. Entonces, con este ejemplo numérico, yo estoy planteando que al restar estos dos tiempos, me da justamente este dato, que es 200. Pero ¿cómo encuentro el tiempo? Distancia entre la velocidad. Ah, profesor, distancia entre la velocidad. Para A sería la distancia que va a recorrer A, todo esto, entre la velocidad de A, que es 2 metros por segundo. Por eso yo estoy escribiendo aquí inicialmente D entre 2. Y para B la distancia es el mismo y la velocidad es 3, D sobre 3. Y profe, ¿por qué multiplica por 3 y por qué por 2? Solamente es artificio, gente. ¿Ok? Es artificio para resolver rápidamente la ecuación. Lo hago así solamente para que estas fracciones sean homogéneas. ¿Ok? ¿Fracciones homogéneas, profe? Sí, mismo denominador. O sea, al multiplicar por 3 yo tengo 3D sobre 6 menos, aquí yo tengo 2D sobre 6. Fracciones homogéneas es más fácil de restar de que fracciones heterogéneas. Oye, al restar esto, repites el denominador y restas numeradores. 3D menos 2D, 1D. Por eso sale esto. ¿Ok? Y bueno, este sé que está dividiendo, pasaría a multiplicar y ya está. ¿Quedó? ¿Quedó, gente? ¿Claro? Bacán. Siguiente problema. Problema 2. A ver, el altavoz, hablando de altavoz, ¿verdad? Situado entre dos montañas, emite un sonido hacia la derecha. El eco de dicho sonido llega a la montaña de la izquierda en 4 segundos, luego de ser emitido. Determinar la distancia entre las montañas. A ver, el problema del sonido y las montañas. Problemas clásicos ahí que vienen en los exámenes de admisión. A ver, gente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay un altavoz, emite un sonido. Voy a representar las ondas de sonido de esta forma. Se va hacia la montaña de la derecha y se refleja el eco. Entonces reflejamos el eco de esta forma. Reflejamos el eco, 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 y llega a la montaña de la izquierda en 4 segundos. Eso es lo que nos dice el problema. De nuevo, emite el sonido, llega a la montaña de la derecha, se refleja el eco y después llega a la montaña de la izquierda. ¿Cuánto tiempo fue? 4 segundos, nos dice el problema. 4 segundos. La pregunta es determinar la distancia entre las montañas. ¿Qué te parece si aquí del altavoz, uy, se me va, profe, cuidado, gente, el mouse, del altavoz hasta la montaña de la derecha voy a llamarle X? ¿Está bien? ¿Por qué le llama X? Porque yo quiero, gente, es una variable X. Bacán, profe. Muy bien. Oye, lo que está viajando aquí es el sonido con una velocidad que aquí el problema te lo da por suerte. Sería la velocidad del sonido. Pone ahí, profe. Velocidad del sonido 340 metros por segundo. Bacán. Entonces el sonido se propaga, llega aquí a la montaña de la derecha y se refleja el eco. Entonces sí, el eco también tiene la misma velocidad del sonido. Rapidísimo, de 340 metros por segundo. La pregunta es, gente, ¿cuál es la distancia entre las montañas? Yo quiero saber esta distancia, oye. Esta distancia. O sea, si encuentro X, le sumo 20, ya tengo la distancia entre las montañas. Por segmentos, ¿verdad? Sería 20 más X. Estoy planteando aquí el problema. Por segmentos, 20 más X, ya tengo la distancia entre las montañas. Entonces nuestro objetivo es calcular X. Muy bien. Nosotros sabemos a partir de la única ley que la distancia o el recorrido aquí es igual al producto de ¿quién? Velocidad por el tiempo, ¿verdad? Vete. ¿Velocidad de quién? ¿De las montañas o del sonido?
A ver, gente, ¿la velocidad de quién? ¿De las montañas o del sonido? Del sonido, muy bien. Dice, su profe está vacilando, profe. Del sonido, pues, gente, la montaña está ahí, quietita, no se mueve. Entonces la velocidad del sonido y el tiempo que se demora aquí. Oye, pero ¿quién sería la distancia? O el recorrido que hace el sonido de salir desde el altavoz hasta llegar hasta la montaña de la izquierda. Voy a resaltar esa parte. A ver, gente, observa bien aquí. La distancia aquí, el recorrido que va a aparecer en la fórmula sería lo siguiente. Ahí recorre ¿cuánto? Ida hasta la montaña de la derecha. ¿Cuánto recorre ahí? X. ¿Lo ves o no lo ves? Profe, de nuevo. El sonido va a la montaña de la derecha. ¿Cuánto recorre ahí? X. Se refleja el eco. Hasta ahí, hasta la altura del propio altavoz, ¿cuánto recorrió? X de ida más X de regreso, 2X. Perfecto, perfecto. Concéntrate de nuevo. X de ida se refleja 2X hasta ahí de regreso, más este pedacito que sería 20. En total, ¿cuánto es la distancia que va a recorrer? X más los 20. Ahí está. 2X más 20. ¿Hasta ahí todo el mundo está conmigo? A ver, de nuevo con este color de verde. A ver, el sonido de verde dije. Ahí está. El sonido recorre X. Se refleja el eco hasta la altura del propio altavoz. Ya recorrió X de ida más X de regreso, 2X. Más este pedacito que le falta para llegar a la montaña de la izquierda, que es 20. Hasta ahí en total recorre 2X más 20. Perfecto. Entonces esto, que es la distancia, va a ser igual a la velocidad del sonido, que es 340, multiplicado por el tiempo que va, viene y y llega hasta la otra montaña, que es 4. Muy bien. A ver, ayúdame. ¿Cuánto vale X? A ver, 2X más 20 va a ser igual. 0. 4 por 4 es 16, llevo 1. 4 por 3, 12 y 1. Ahí está. ¿Cuánto vale X? Pues ayúdame. 670, ¿sí o no? A ver, confírmame, por favor. Ahí está. ¿Pero me piden X? No. ¿Qué me piden? La distancia entre las dos montañas. ¿Y esa distancia cuánto vale? 20 más X. Súmale 20, pues. Súmale 20, sería 690 metros. A ver, hasta ahí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Chicos, ¿están conmigo? Uy, ¿qué es esto? Perfecto. Vamos a pasar. Estamos llegando al final, gente. Resistan. Ok. Dímelo. Ya no te preocupes. Aquí quitamos todas las dudas. A ver, gente, de nuevo. Estamos aquí en el problema 2. La idea, gente, es que cuando yo uso esta distancia, esta fórmula, ¿cuál fórmula, profe? Esta fórmula del MRU, este D representaría en este problema el recorrido que hace el sonido. ¿Ok? Ahora, aquí tienes una especie como manguera. ¿Qué pasaría si esta especie de manguera tú lo abres? ¿Cómo así, profe? Ábrelo, pues. Oye, si tú lo abres, sería este pedazo más este pedacito de 20. Solamente para una mejor comprensión. Este pedacito más es X y este pedacito de 20, ponlo ahí. Ahora te pregunto, ¿el sonido va y viene hacia la otra montaña? En forma análoga, yo estoy representando como si el sonido fuera en toda esta dirección, recorriendo todo esto. ¿Cuál es la distancia que recorre? En total, ¿no es 2X más 20? ¿Sí o no?
¿Lo ves o no lo ves ahora? A ver, gente, confírmame. ¿Lo ves o no lo ves? A ver, Juan. Ah, mira. Por eso yo estoy escribiendo aquí 2x más 20. Porque yo estoy diciendo va x. Regresa otra x más hasta la misma altura del altavoz. Más este pedacito es 20. O sea, 2x más 20. Y el resto es historia. Porque la velocidad del sonido es un dato conocido. Y el tiempo para que va y regresa a la montaña de la izquierda también es un dato conocido. Y a partir de esto ya tengo x. Pero no me piden x, me piden la distancia entre las montañas, que aquí yo le llamé x más 20. ¿Quedó, Juan? A ver, confírmamelo. Ah, ya, bacán. Hay para un mejor entendimiento. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. No tengan vergüenza si es que es una pregunta básica. Vergüenza cuando tú estás en tu cama escuchando esta clase. Ahí sí, vergüenza. Pero para preguntar por qué no sabes, no sientan vergüenza. Vamos a ver, déjame ver el tiempo aquí. Bien, chicos, ¿tenemos para uno más? Ya, vamos a hacer este último problema y terminamos aquí física 1 y pasamos a 2. La figura muestra el instante inicial 0 en que dos móviles se encuentran a lo largo del eje X con velocidades constantes. Determine la posición en metros del móvil A cuando ambos nuevamente se encuentran separados 100 metros. A ver, gente, inicialmente, ¿cuánto es la distancia de separación? Observa, el móvil A está en 0 y el móvil B está en una posición de 100. Entre 0 y 100, ¿cuánto hay? 100. Desde 0 hasta 100, ¿cuánto hay? 100. Esta sería la distancia de separación. Ponle unidades, no te olvides. Ahí está. Distancia de separación. Bacán. Ahora nos dice el problema, determine en qué posición está el móvil A cuando ambos nuevamente se encuentran separados 100 metros. En esa posición inicial, ¿cuántos metros están separados? Y profesor, 100 metros. Esa es la primera vez que están separados 100 metros. Entonces, ¿qué ocurre, profesor? Ocurre que mientras que el móvil A se sigue moviendo hacia la derecha, el móvil B también lo hace. Entonces vamos a dibujar instantes de tiempo posteriores. ¿Ok? Entonces siguen moviéndose estos móviles. Vamos a pensar que el móvil A sigue moviéndose hacia la derecha y se encuentra con el móvil B en esta posición. Se encuentra con el móvil B justamente en esa posición. Vamos a ponerlo un poco más a la derecha. ¿Por qué, profe? Porque la velocidad de A es mayor. Significa que él va a recorrer más distancia. Ya. Entonces se encuentran ahí, pero no se van a chocar. Ellos se encuentran, se pasan, o sea, se cruzan y siguen su movimiento y se van alejando. Entonces, un instante de tiempo posterior sería lo siguiente. El móvil B se encontró con A, se cruzan y sigue su camino como algunas. Y el móvil A, la misma historia. Se cruzó y sigue su camino. A ver, déjame hacerlo aquí derecho. Ya, espero que me esté siguiendo la idea. Entonces se cruzaron, solo que ambos siguen su camino, su propio camino. Perfecto. Y de nuevo están separados 100 metros, porque al cruzarse la distancia entre ellos va aumentando, o sea, se van alejando uno del otro hasta que de nuevo están separados 100 metros. ¿Sí me dejo entender la idea, chicos? A ver, hasta ahí está siguiéndome, ¿sí? Perfecto, perfecto. Se van al encuentro, se cruzan aquí y se van separando, alejando cada vez más. Se van alejando cada vez más hasta que esa separación de nuevo es 100 metros. La pregunta es, determinen la posición del móvil A. O sea, ¿dónde estará el móvil A?
cuando ambos se encuentran separados 100 metros. Nuevamente, esto es por primera vez y esto aquí por segunda vez. Como van al encuentro, vamos a emplear la fórmula del tiempo de encuentro de una manera un poco diferente. Observa que en la figura donde aparece la fórmula, esa distancia que aparece aquí es la distancia que ambos móviles juntos van a recorrer. Observa, el móvil 1 recorre de 1 y el móvil 2 recorre de 2. Juntos, ¿cuánto recorre? Juntos van a recorrer de 1 más de 2, ¿verdad? Esa distancia 1 más esa distancia 2 es lo que juntos recorren. Ahora vamos a llevarlo aquí a nuestro problema. Imaginemos que esta es la distancia de verde que recorre A y por aquí la distancia que recorre B. Hasta ahí, ¿cuánto han recorrido juntos? ¿Sería 100, sí o no? Inicialmente separados 100. Van al encuentro. Juntos recorren aquí cuando se encuentran 100 metros. Ahora se van alejando. Entonces vamos a pensar que de aquí, dímelo, no cada uno, yo no estoy diciendo cada uno, ambos juntos recorren 100, ambos, ¿entiendes? Ahí está. Aquí se encontraron, se cruzaron y siguieron su camino como algunas. Entonces, juntos, de nuevo, están recorriendo 100 más. De nuevo, gente, inicialmente estaban separados 100. Van al encuentro, su distancia se va achicando hasta que se encuentran aquí. Se encontraron juntos, recorrieron 100 metros, todo este segmento de separación inicial. Se encontraron, se cruzaron, se dijeron chao para siempre y A sigue su camino, recorre este pedazo y B sigue su camino, recorre este pedazo. La pregunta ahí, juntos, ¿cuánto más recorrieron? Recorrieron 100 metros más. En total, entonces, esa distancia aquí es la distancia que ambos juntos recorren en total. 100 inicial más 100 de separación por segunda vez, en total sería 200 metros. Espero que me estés acompañando. Ahí está. Ya reconocí que la distancia que ambos recorren juntos hasta que su separación de nuevo sea 100 es 200 metros. ¿Cuánto sería el tiempo entonces que pasó para que esto ocurra? Para que se junten, se crucen y su distancia de nuevo sea 100 metros. Entonces aquí tenemos la fórmula 200 arriba dividido entre la suma de rapideces 7 más 3. 7 más 3. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo? Dímelo. Sería 200 entre 10. ¿Cuánto es 200 entre 10? 20 segundos. Quiere decir que 20 segundos pasaron para que estos móviles se encuentren separados 100 metros por segunda vez. La pregunta es, ¿dónde está el móvil A? Al final. Si el móvil A recorre toda esta distancia. ¿Y cómo calculo esa distancia del móvil A? ¿Cómo calculo esa distancia del móvil A? Ahora para el móvil A, voy a escribir aquí, esa distancia del móvil A va a ser el producto velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Qué tiempo? El que acabamos de encontrar. La velocidad del móvil A es 7, pone ahí, multiplicado por el tiempo que vale 20. Por lo tanto, la distancia, aquí ¿cuánto sería? 7 por 20, 140 metros. Esa es la distancia, pero la pregunta es la posición en forma vectorial. La posición en forma vectorial, gente, es simplemente
colocar ahí el vector unitario en el eje donde está. Como todo está en el eje X, su vector unitario, ¿cuál es? El vector unitario del eje X, el Y. Por lo tanto, esto sería 140 y metros. Desde 0 hasta donde está A, 140 y metros. Esta sería la posición que se encuentra A. Perdón, aquí no es D. Vamos a llamarle X de posición, que se encuentra el móvil A. Ok, gente, vectores unitarios ya lo habíamos visto cuando estudiamos vectores. En el eje horizontal es el vector Y. Si yo tengo un vector que mide 20, ¿cómo expreso este vector? Simplemente lo que mide en la dirección del eje X, o sea, 20y. En el eje Y es J. Si yo tengo un vector hacia arriba que mide 10, ¿cómo expreso ese vector? Lo que mide en dirección ahí de su vector unitario, que es el J. Eso yo estoy aplicando aquí. Lo hemos visto en vectores, recordando un poquito lo que hemos visto. Ok, gente, hasta aquí. Hasta aquí varios detalles, ¿verdad? Profe, varios detalles. Pero poco a poco, gente, ustedes van a aprender. Recuerden que el conocimiento es progresivo. No es que ya en un ciclo vas a aprender todo lo que en 5 años de secundaria no pudiste. Eso es falso, gente. Al menos que seas genio. Pero no creo que aquí haya un genio. Caramba, si hay un genio no sabía, ya debe estar en otro lugar. En fin. Vamos a quedarnos aquí, gente.